dejar correr este video. A todos. Y ofrecer también disculpas si mis palabras ofenden, pues ofrezco disculpa por la forma en que me expreso. Lo tengo que hacer de vez en cuando, porque si no se confunde mucho a la gente, se manipula mucho. Entonces, de vez en cuando es necesario llamar a las cosas por su nombre. ¿Se tiene la estructura suficiente para...? Un fragmento de lo que dijo. ¿Qué te parece, Lorenzo Meyer, este mensaje de López Obrador? Bueno, creo que dio disculpas a medias. Él señaló que de vez en vez tiene que decir lo que entró en polémica con Silva Herzog, con Krause también. Hay que recordar que, si mal no, sí, a lo mejor me equivoco, pero quien le puso eso de el Mesías tropical, y vaya que si se usó, pues fue Enrique Krause, y da la impresión de que si el Mesías viene del Medio Oriente, pues está bien, pero si viene del trópico está medio loco. Entonces hay un ir y venir en estos calificativos que se han puesto, y el que haya tenido que disculparse otra vez va de acuerdo con la nueva línea que está tomando. En el pasado no se hubiera disculpado, ahora le ha de haber costado su trabajillo, pero en fin, el candidato de un partido en estas circunstancias tiene que comportarse no con lo que siente, tiene que hacerlo en función de su papel mayor, así que veremos otras cosas similares, Veremos, sí. supongo yo. Seguramente que sí, pero fíjate, déjame interrumpirte un segundo, Lorenzo, Denise, porque Denise ya dejó la idea en el comentario anterior y ahora con lo que está diciendo creo que volvemos al asunto. Más allá de las escenas particulares y de lo que pasó en este jaloneo, digamos, de los últimos días, aquí el corazón del tema tiene que ver con qué sucedería si López Obrador llega a la presidencia de la República, si esta condición de puntero se cristaliza y finalmente llega a la presidencia de México. Bueno, estamos frente a un asunto que ya en su momento ocurrió cuando Vicente Fox llegó a la presidencia con la alternancia, esta discusión de romper o no romper con el régimen. Esto que Fox, de una u otra manera, al final de cuentas, optó por un cierto tipo de tránsito, o sea, él llega a la presidencia de México en un hecho histórico por los cuatro costados, la alternancia pacífica, ¿no? Digámoslo así, y tenía un mandato enorme Vicente Fox. Había una expectativa monumental después de más de 70 años de un gobierno de un solo partido. Bueno, la alternancia en ese momento era pues un momento dorado. Un momento dado que después, bueno, ya sabemos lo que pasó, fue un fracaso, fue una dilapidación del momento histórico que se construyó en ese momento. Pero más allá de lo que pasó, sí hubo inicialmente, en eso que tenía aires fundacionales, sí hubo inicialmente una discusión entre Castañeda, Krill, el entorno, Adolfo Aguilar Sincer, el entorno más inmediato de Vicente Fox, sobre qué hacer con el PRI si ganamos. ¿Qué hacer con el régimen si ganamos? ¿Vamos contra ellos con la guadaña? ¿Hacemos tabla rasa del pasado? ¿Qué hacer con el asunto? ¿Se rompe, no se rompe, se transita? ¿Cómo ir imaginando eso que de una u otra manera está implícito en lo que hoy estamos viendo en la imagen de Andrés Manuel? ¿Qué dices, Denise? Esta
recuperación del momento histórico con lo que ahora estamos viendo, porque será tan trascendente con todos sus asegúnes, si López Obrador gana la presidencia, será también un quiebre de la historia, tan fuerte como lo fue en su momento el romper la inercia de 70 años. Denise. Sí, dos comentarios con respecto al video que transmitiste en el cual el observador se disculpa. Ojalá también transmitieran aquel en el que se refiere a Jesús Silva Herzog Márquez como un miembro de la mafia en el poder y un conservador disfrazado de liberal, porque en el video en el cual se disculpa tramposamente, se disculpa, pero dice que se ve obligado así, para hablar así, porque hay que reiterar y decir que las cosas son como son. Entonces, Jesús Silva Herzog Márquez sigue siendo un miembro de la mafia del poder y yo sigo siendo una partidaria del PAN y quienes lo cuestionen, porque en esta ocasión los nombró, pero esto se aplica a muchos más. Entonces, todos quienes lo cuestionan se vuelven automáticamente conservadores disfrazados de liberales. O sea, a mí me parece que la disculpa es eso, a medias, y es tramposa porque no se retracta de acusaciones que son falsas. En el caso de Krause, creo que lo voy a poner en un saco aparte, pero el decir que Jesús Silva Herzog Márquez forma parte de la mafia del poder sí me parece una aberración. En segundo término, difícil entonces romper con el viejo régimen y argumentar que Morena representa algo distinto, nuevo, fresco, diferente, si se rodea de malolientes y insiste en ser un partido de pepenadores, de mucho de lo peor del PRI o de otros partidos. A mí me cuesta mucho trabajo justificar la incorporación a Morena de Gaby Cuevas. Gaby Cuevas, que pagó la fianza de Andrés Manuel López Obrador para evitar que fuera a la cárcel durante el desafuero y que además lo embistió de manera visceral a lo largo de la elección del 2006. Me cuesta mucho trabajo apostarle a la voluntad transformadora de Morena cuando hay un candidato como Cuauhtémoc Blanco y muchos otros que se están incorporando, sobre todo cuando del otro lado no está ofreciendo una rehabilitación institucional de fondo, sino diciendo, pues estos personajes cuestionables y corruptos que son en gran medida responsables de la persistencia del pacto de impunidad y el mantenimiento y la supervivencia histórica de este viejo régimen disfuncional. Ahora van a ser mis colaboradores, pero se van a portar bien, porque yo les voy a decir que no sean corruptos, cuando la apuesta del país no debería ser una apuesta a un par de personas honestas, sino a instituciones, reglas, comportamientos y un rediseño institucional para tener fiscales que fiscalicen, procuradores que sean autónomos, un ejército que regrese a los cuarteles en sitios donde ya no es necesaria su presencia mientras fortalecemos policías y una larga agenda de transformación institucional. Eso es lo que implicaría una transición real a un régimen democrático con contrapesos, con transparencia y con libertad de expresión. Porque el observador dice que la garantiza, pero luego embiste a quienes la expresan. Y no hay equivalencia entre la crítica de un comentarista y el pronunciamiento crítico y personalizado de alguien con poder como López Obrador, que manda un mensaje a quienes lo siguen de que Jesús Silva Herzog Márquez es el enemigo, vayan tras él. Da licencia para matar, da licencia para criticar, da licencia para descalificar, y las redes sociales se vuelven una jauría y basta con ver lo que ha padecido Jesús y otros que lo han criticado,
porque el López Obradorismo se vuelve virulento, y entiendo que la virulencia viene también de la sensibilidad ante los ataques del gobierno, los cuales reconozco. Pero decía Michelle Obama una frase que me encanta, cuando ellos los criticaban también visceralmente, los republicanos, a ella y a su esposa, cuando ellos van hacia abajo, nosotros vamos hacia arriba. Y en la culminación, entonces, Andrés Manuel Observador, es que ojalá fuera hacia abajo, perdón, ojalá fuera hacia arriba y no hacia abajo, y ojalá se abocara a persuadir a quienes no piensan como él, en lugar de descalificarlos moralmente. Pues ahí están reflexiones adicionales a las que hiciste hace un momento, Denise, con este fragmento que presentamos del video. Lorenzo, bueno, no sé si quieres agregar algo más de este punto o regresamos a lo que yo planteaba, que era esta discusión sobre qué sucede cuando llega un gobierno. Mencioné a Vicente Fox y ahora, bueno, pues aludiendo a la posibilidad de que gane López Obrador, son dos, el de Fox es desde un quiebre de la historia, para bien o para mal, pues un quiebre de la historia, y este sería un quiebre de la historia, indudablemente, la llegada de López Obrador. ¿Cómo gobernar así? ¿Qué piensas, Lorenzo? Bueno, desde luego que si llega va a ser un quiebre en la historia política mexicana, ya que después de Fox quedó evidente para todos nosotros que no es solamente ganar en las elecciones difícilmente, porque pues frente a una maquinaria como la del PRI, aunque tenga un candidato tan malo, estas maquinarias pueden en circunstancias normales poner a una piedra y hacer que la piedra gane. Entonces sí será, la idea es que haya un cambio en la naturaleza del régimen. Dice Denise, lo que se requiere es un cambio de las instituciones. Pues sí, y yo creo que eso queda claro para prácticamente todos. Nada más que se necesita que llegue para entonces hacer la crítica de que no cambió las instituciones, no hacerla desde ahorita. Ahorita no tiene mucho sentido. Él sí se compromete a cambiar la naturaleza misma de las instituciones. Una vez mandó al diablo, dijo al diablo con sus instituciones, pero no con las instituciones. Nadie puede gobernar sin instituciones. Entonces, la idea que está detrás de la campaña y detrás de Andrés Manuel es cambiar las instituciones. Vamos a ver, ¿qué pasó cuando Andrés Manuel fue el que se encargó del PRI en Tabasco cuando era muy joven? Recordemos que ese Tabasco de Garrido Canaval tiene todavía mucha herencia, y cuando Andrés Manuel se queda a cargo de ese partido, todavía estaba el hecho de que en Tabasco no existía ningún otro. Era tierra priista al 110%. Bueno, lo que intentó fue cambiar la institución. Lo que hizo fue crear comités de base con gente muy joven para desde el PRI forzar a los presidentes municipales a responder a las demandas que estos comités de gente sin compromisos anteriores, con los poderes de cada zona, le pidieran a los presidentes municipales cuentas y los espolearan, los pullaran para cambiar. Bueno, el resultado es que esos presidentes municipales se coaligaron, convencieron al gobernador Enrique González Pedrero de que quitara a Andrés Manuel y listo. Pero eso nos da una idea de que aún desde entonces, cuando no tenía ni remotamente la experiencia que tiene ahora, se había propuesto cambiar la naturaleza de esa institución. No pudo. Por eso, al final, abandona el PRI
y busca otras vías. Yo supongo que se le puede dar el beneficio de la duda, porque no ha tenido el poder. Entonces, la idea de que va a haber un cambio no solamente de gobierno, sino en la estructura del régimen, está abierta. ¿Lo hará, no lo hará? ¿Podrá, no podrá? ¿Querrá o no querrá? Bueno, eso está en el futuro, es una cosa hipotética. Pero para mí la importancia de Andrés Manuel es su biografía, porque ahí está la biografía de Mid, la biografía de Anaya, la biografía de Andrés Manuel, y es ahí donde podemos ponerlos a comparar. Y sí, intentó cambiar al PRD, no pudo, entonces pues se propuso hacer algo nuevo que le salió esto de Morena. ¿Es necesario cambiar el régimen? Sí, porque no cambió con la alternancia. La alternancia le dio al sistema una cierta aire nuevo durante un tiempo y luego volvió a ser lo de siempre. Los dos sexenios panistas no cambiaron la esencia del régimen. Estamos todavía con esa promesa, con esa posibilidad. En caso de que llegara Andrés Manuel, es una cosa hipotética, ¿podrá hacerlo? Tengo la impresión al ver sus discursos y al ver su biografía, insisto, que lo va a intentar. ¿Lo podrá hacer? Es difícil. Estas estructuras institucionales, la independencia no cambió mucho de la colonia. Todavía el siglo XIX siguió siendo muy colonial. La revolución cambió algo y luego se convirtió en lo que conocemos, en lo de ahora, en este río de corrupción, como le llamó hace unos días uno de los ministros de la Suprema Corte. Es una tarea gigantesca, pero hay que intentarla. Pues ahí están esos temas. Hasta este momento creo que él se propone hacer eso. Pues estamos con esa discusión abierta, desde luego. Se tiene que ir Denise, nos comentó que tiene que irse a las 10 para otras actividades, pero para cerrar esta parte, bueno, me parece importante. Gracias, Denise, por estar aquí. Un abrazo. ¿Crees? No te has ido del todo. A ver, déjame ver si estamos hablando de que se despide o de que quiere comentar algo más. Perfecto, mejor aún. Venga, Denise, te escuchamos, adelante. A ver, en respuesta a Lorenzo Meyer y a quien admiro, respeto, adoro, agradezco a la vida que haya sido mi maestro, pero en este tema estoy en profundo desacuerdo con él. Yo estoy cansada de darle el beneficio de la duda a cualquier político mexicano. Otra vez es pedir que apostemos por el hombre y no por las instituciones. Tiene todo el sentido del mundo exigir que Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, y bueno, a mí ni lo incluyo porque sería una pérdida de tiempo, exigir que se comprometan con el cambio institucional. No se trata de darle un cheque en blanco a López Obrador para que haga todo lo que tenga que hacer para que gane y que el fin justifique los medios, porque los medios usados pueden acabar saboteando el fin. ¿Por qué no exigirle a él y a los otros candidatos que se comprometan en dos temas, solo dos, porque son los fundacionales para lograr el cambio de régimen que todos los que quieren ver que acabe deberían entender? Estado de Derecho y abrogación de la Ley de Seguridad Interior. Estado de Derecho y fin de la impunidad, vía el apoyo total, hoy y sin ambigüedades, a la reforma al 102 constitucional que permitiría crear una Fiscalía General independiente, autónoma, que sirva. Y en lugar de reconocer ese imperativo de autonomía, López Obrador ha propuesto ternas
ternas de personas que podrían ser sus fiscales, sin reconocer que es precisamente la cuatitud la que ha acabado saboteando la posibilidad de la justicia en México. Ojalá se comprometiera a ese proceso que está impulsando el colectivo Fiscalía que Sirva, que implica toda una modificación de las reglas que hay para que cuando se transite de la PGR a la Fiscalía General, el nombramiento del fiscal tenga que pasar por el Senado vía un proceso transparente, abierto. Ojalá López Obrador se comprometiera con eso y podría hacerlo desde hoy para demostrar su compromiso con el cambio institucional antes de que gane. Y en segundo lugar, ojalá los candidatos que dicen que rompen con el viejo régimen se comprometieran también hoy a abrogar la Ley de Seguridad Interior. Porque el observador ha dicho que él, si gana, simplemente no la va a usar, porque no le va a pedir al ejército que reprima a la gente. El problema es que esa ley existe y desde este momento ya está ofreciendo, garantizando cobertura constitucional al ejército, y en las últimas semanas hemos visto videos de comportamiento violento por parte de la Marina y de otros miembros de las Fuerzas Armadas que ahora ni siquiera intentan explicar el porqué del allanamiento a moradas, porque se sienten justificados por la Ley de Seguridad Interior, que ha significado un retroceso mayúsculo en términos de la militarización del país, y los pesos, el cambio en los pesos que debería haber entre el poder civil y el poder militar en México. Entonces, ojalá dejáramos de pensar en votemos por este sí es el salvador, este es el providencial, su victoria va a garantizar el cambio de régimen, que nos garantice antes a qué se va a comprometer en el momento que gane, y eso transita por, a mi juicio, dos compromisos fundamentales, Carmen. Lorenzo Meyer, por alusiones, ¿será? ¿Algún comentario? No, está bien que se comprometa a hacerle frente a lo que significa la profundidad de esta ley de seguridad. Realmente es un tema muy difícil para cualquier político enfrentarse al ejército. Yo creo que, a diferencia de otros momentos y otras circunstancias, ahora el ejército se encuentra en el centro de la política no para bien del país, sino por la degradación de toda la estructura política. Son de las instituciones, son las que más o menos funcionan. Ya la PGR, la Presidencia de la República, para empezar, la PGR, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones, bueno, están en una crisis. Hay que hacerle frente a esta crisis y repensar el ejército, pero no ha de ser cosa fácil. Fíjate que cuando presentó su gabinete, no presentó ni al secretario posible de la Defensa, ni al posible secretario de la Armada. En realidad, hasta lo que yo puedo ver es que a los presidentes anteriores, incluso a presidentes aparentemente fuertes y muy decididos, es el ejército el que les presenta las posibilidades y ellos eligen. Pero hay todavía una herencia de la época colonial en donde había un fuero militar. Hay algo de eso todavía ahora en el siglo XXI. Es un tema al que, bueno, no es fácil enfrentársele, pero que hay que discutirlo, sí, hay que discutirlo, y que Denise tiene razón al ponerlo en un plano central.
No sé si alguno de los candidatos, si no es Andrés Manuel, ¿qué van a decir los otros dos? ¿Cómo van a enfrentar esto? Pero nosotros como ciudadanos sí tenemos el derecho y la obligación de preguntarles cómo se va a desenredar esta madeja que la puso. Todo esto viene de muy atrás, pero desde luego que Felipe Calderón hizo todo lo posible porque llegáramos a este momento. Le fue muy fácil lanzar al ejército y él vestirse por un solo día con semi-uniforme militar como general de 5 estrellas. Yo no sé si él hizo el servicio militar, pero en fin, así se presentó como el jefe de las instituciones armadas. Y mira nada más lo que armó. Lo vamos a seguir discutiendo. Y sí, tienes razón, Denise, hay que ponerlo en el primer plano, uno de los temas de primer plano. Sin la menor duda. Lorenzo Meyer, déjame cerrar esta conversación agradeciendo a Denise, bueno, pues esta última intervención suya, tomando una cuestión que da a conocer el tribunal. Porque aquí estamos en la revisión de temas de lo que fue el cierre de las precampañas, de lo que han dicho, etcétera, de lo que se puede uno imaginar si oímos a un José Antonio Meade aludir al Estado de México como referencia y casi fuente inspiracional. Bueno, ya nos podemos imaginar el tipo de cosas que podrán estar pensando algunos precisamente dentro del PRI. Pero también es importante ver ¿qué significado tiene el hecho, Lorenzo, de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitiera ayer, domingo, un comunicado que dice lo siguiente? Lo leo y ya me dices tú qué piensas. El Tribunal Electoral dice, da claridad y certeza a criterios relativos a la nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de campaña. Ese es el título del boletín. La Sala Superior estableció que cuando se cumplan las condiciones previstas en la Constitución, es decir, que la irregularidad sea grave, dolosa y determinante, y se rebase el tope de gasto de campaña por un 5%, y esta determinación haya quedado firme, la carga de la prueba dependerá de la diferencia entre el primero y segundo lugar, quedando al arbitrio del juzgador valorar el contexto y las especificaciones de cada caso. Cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%, se presume la determina y la carga de la prueba corresponde a quien pretenda desvirtuar la nulidad. Y dice también, cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea igual o mayor al 5%, corresponde a quien pretenda la nulidad demostrar la determinancia de la irregularidad. Bueno, sin entrar en mayor lectura porque está el boletín completo, no sé qué pienses, Lorenzo, pero a mí me llama la atención que se haga esta especificación, que el tribunal subraye que va a haber una suerte de revisión caso por caso para determinar la nulidad, no solamente que se confirme que haya un rebase de tope de campaña del 5%, lo cual parecería que era como en automático. Si se demuestra que se rebasa el tope de campaña del 5%, bueno, pues entonces se anula la elección. Aquí lo que se está planteando es que, acorde a las condiciones de la Constitución, tiene que determinarse que la irregularidad sea grave, dolosa y determinante. La condición de determinante la deja el tribunal y lo subraya en este boletín de ayer, pues al juzgador. No sé qué pienses, Lorenzo, pero me llamó la atención esta resolución y este anuncio dominguero. Bueno, se están curando en salud. Yo no tengo ninguna confianza en ese tribunal, ya lo demostró. Si en el Instituto Nacional Electoral hay ya un grupo plenamente identificado con el PRI, bueno, en este tribunal es todavía más claro. Esta forma de presentarnos que al final es todo, pues, según su criterio, según si se muestra
que fue determinante, que no fue determinante, el juzgador, etcétera, está diciéndonos que ellos van si la cosa se les pone difícil, ellos van a decidir. Y con la historia que tienen, pues están como Meade diciéndonos, a lo mejor es pura coincidencia o ya están preparando el terreno para que se parezca a lo del Estado de México y a lo de Coahuila, porque acordémonos lo de Coahuila, como el tribunal dice, bueno, si este dinero que se gastaron lo contabilizamos de esta manera, pues quizá haya que anular la elección, pero si lo contabilizamos el mismo dinero de esta otra, si lo pasamos en la hoja de un renglón a otro renglón, entonces ya no hay ningún problema. Eso lo hicieron. Cambiaron el criterio de para qué era ese gasto. Esto desde luego huele pésimo. Y otra vez, la única manera de que se pueda remontar esto que ya se está preparando, que ya nos lo acaba de decir Meade, que van a hacer todo lo posible porque se parezca al Estado de México, tiene que ser con una votación, pero notablemente superior a la del segundo lugar. Están jugando con el segundo lugar. Y este boletín no me asombra, nada más nos vuelven otra vez hay que agradecerle su sinceridad. Nos está diciendo que, bueno, todo depende de cómo nosotros juzguemos la naturaleza de este resultado. Y como ya tenemos una historia, porque aquí no hay ya nadie inocente, ya sabemos de qué se trata este tribunal tan bien pagado y a quién le deben su puesto, una buena parte de ellos. Oye, Lorenzo, así que, sí. Así que vamos viendo. Que Dios nos agarre confesados con estas autoridades y estos jueces. Lorenzo, antes de despedirnos del todo, porque ya estamos cerrando la charla contigo por el tiempo, déjame retomar un hilo de las cosas que se dijeron en los cierres de pre-campaña. Seguramente te habrá llamado la atención el hecho de que el candidato, en otros temas, el candidato del PRI a la jefatura de gobierno, Miquel Arriola, pues como dicen algunas crónicas, que quiso rebasar o quiere rebasar por la derecha. Cerró su precampaña y planteó cosas que pues no estaban en el debate, no están en el debate por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, etcétera, pero las coloca ahí. Y me llama la atención porque pretende instalar en la discusión política el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo. Déjame recuperar este fragmento y regresamos contigo, si te parece. Los gobiernos del PRD y de Morena han impuesto la idea de que la legalización de la marihuana para fines recreativos va a ayudar a los jóvenes. Postura que nosotros habremos de combatir bajo un principio de prevención de las adicciones. Claramente les digo, Miquel Arriola está en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo. Bueno, pues dos temas, Lorenzo, que pretende colocar el candidato del PRI a la jefatura de gobierno. ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, lo que pretende es colocarse como candidato. Yo lo veo, si veo a Meade como tercer lugar, a este señor Arriola simplemente está borrado. Entonces supongo que una manera de hacerse notar es ir por estas dos posturas. Yo no le daría por el momento mayor importancia ni a él, ni a sus posturas, ni a su partido en la Ciudad de México. Esta zona sí es de combate, pero no con el PRI. Ese partido ya quedó anulado hace mucho tiempo en la Ciudad de México.
El hecho de que diga que el matrimonio entre personas del mismo sexo y lo de la marihuana, bueno, pues sí, tienes razón, va a rebasar, no va a rebasar, no creo que rebase nada, pero intenta rebasar por la derecha. Eh, Me llama un poco la atención, pero no le presto demasiada atención. Hay otros problemas y otros candidatos y otras partes de las campañas que requieren toda nuestra concentración. Esta la pondría yo como un pie de página, como algo, como una curiosidad. La candidatura de Arriola es una curiosidad. A mí me parecía interesante, bueno, efectivamente por tratarse del personaje que estaría pues en un claro tercer lugar, por decirlo suavecito. Estamos viendo la contienda entre las otras opciones, pero me llamó la atención, te voy a decir por qué me llamó la atención más que otra cosa, porque el fenómeno Costa Rica está para analizarse. Lo que ocurrió en Costa Rica, y probablemente se hayan inspirado en eso a la hora de decidir en el cierre de precampaña poner esos temas. En Costa Rica, como diría el doctor Daniel Sobato en una charla con CNN, bueno, sucedió un fenómeno absolutamente inesperado cuando el gobierno de Costa Rica, que está en pleno proceso electoral, se va a la segunda vuelta, por cierto, en las elecciones presidenciales, una contienda de 13 candidatos, totalmente atípica para Costa Rica, 13 candidatos. Bueno, el gobierno de Costa Rica decide pedirle una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario. Ve tú a saber por qué, pero decide pedírsela y la Corte decide emitir una opinión al respecto en pleno proceso electoral. Y la opinión de la Corte de la Corte Interamericana es favorable en términos de legalización al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y eso generó un fenómeno impresionante en Costa Rica. Yo supongo que Miquel Arriola querrá que la Ciudad de México se parezca a Costa Rica, porque lo que ocurrió fue que un candidato evangelista que estaba ahí entre los 13, perdido en la inmensidad del océano, colocara el tema, se montara en el tema, y una sociedad como la costarricense, digámoslo así, pues centralizó el debate en eso. Centralizó el debate en si sí o no debería legalizarse el matrimonio entre personas homosexuales. ¿Y qué sucede? Que ese personaje se catapultó a los cuernos de la luna en 3 semanas. Y en 3 semanas de estar ahí en la bola de los 13, se convirtió en el que obtuvo más número de votos, aún a pesar de que se difundió un video que es para parar los pelos de punta de su esposa en una escena de sanación religiosa, o no sé ni siquiera cómo denominar este momento donde está la esposa del candidato Alvarado, en ese sentido. Yo supongo, y por eso me llamó la atención Miquel Arriola, que sacara el tema del matrimonio entre homosexuales e incluso el de la legalización. ¿Será que el PRI en la Ciudad de México está queriendo parecerse a Costa Rica y polarizar un debate con un tema así, ¿Qué piensas, Lorenzo? Que no somos Costa Rica, para empezar. Costa Rica es una sociedad atípica en Centroamérica. Es una sociedad conservadora, es una sociedad donde la izquierda no se comportó como en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala. Es muy distinta al resto de Centroamérica. Su historia es completamente diferente. Yo creo que la Ciudad de México, espero, a lo mejor me equivoco, es casi la anti-Costa Rica en ese campo. Es una ciudad con una cultura política más amplia. No niego que tiene una derecha realmente importante, pero aquí la derecha no está centrándose en el matrimonio entre personas del mismo sexo. Está yendo a cosas más que le afectan más, que es la parte económica. Si la derecha se opone a cambios de fondo, no es por el matrimonio ni porque se legalice o no la marihuana, es por cosas más de más fondo,
quién va a conseguir qué de los dineros de la ciudad, a quién le van a dar los negocios, a quién se los van a negar. Esa es la parte que en esta ciudad, a mi juicio, está en juego. Este señor Arriola, bueno, pues sí, tiene razón, se puede haber inspirado en Costa Rica, pero ¿qué nos dice de él que se tenga que inspirar en eso? ¿Conoce la Ciudad de México? ¿De dónde viene su biografía política? No viene de andarse metiendo en las entrañas de esta ciudad, sino viene de otras esferas. Si lo intentan, pues es porque ya no les queda otra. Es una prueba de que ya no tienen sustancia para competir, y entonces usan esto moral, la ética del siglo XIX, y no sé quién en la Ciudad de México realmente quede prendado de esa visión de... Ha de haber algunos, desde luego, porque aquí hay de todo. En esta ciudad sí realmente hay todas las visiones, matices, etcétera. Pero que eso despierte como en Costa Rica, en cierto sentido, la alianza de Andrés Manuel con el partido Encuentro Social es otra forma de lidiar con los evangélicos. Es una forma más de más contenido que andar poniéndolo de el matrimonio y la marihuana. Por cierto, Andrés Manuel trata de no meterse en esas discusiones, y eso se le ha echado en cara del lado, digamos, de quienes insisten en cambiar de fondo las visiones sobre el matrimonio y sobre las adicciones. Pero me pregunto, sí. Esto es, bueno, sí, está interesante. Yo no le daría mayor importancia, pero yo se la doy, importancia. sí, yo se la doy primero porque me llama la atención el quiebre del cerrar la precampaña así, me hace pensar que pudiera el PRI, ya a la hora de estar de nuevo en las campañas, ya más formalmente con spots, con campañas, con espectaculares, si se monta en ese tema el PRI en la Ciudad de México, como quedó el aroma en esta declaración, entonces ya estaríamos hablando de otra cosa, Lorenzo. No sabemos si es una declaración al vuelo o ya es el anticipo de lo que va a ser el diseño de una campaña política en una ciudad como esta. Bueno, sí, es posible. Y tiene razón, hay que estar pendientes, y en este caso, sobre todo Morena, yo no sé qué rayos haga el PRD en esto, que esta es su zona, también su zona fuerte, pero Morena podría con el Encuentro Social ahí, es que empezar a pensar en esto. Es que es un buen asunto, fíjate. Si Morena se asocia con Encuentro Social, que claramente sería de esta lógica de lo que planteó Miquel Arriola el fin de semana, si el PRI decide, vamos a ver, ¿no? Si el PRI decide pasar de la frase que dijo Miquel Arriola este fin de semana a ser parte de su campaña o eventualmente el eje de su campaña en la Ciudad de México, bueno, va a colocar en una situación bastante incómoda a quien lleva el liderazgo en la capital, precisamente por un tema como este, y montarse en una declaración tan definitiva, de decir, no estamos de acuerdo, o sea, plantearse tan definitiva y categóricamente en un tema polarizante, pues yo digo que es un tema a observarse. Sí, y la respuesta del otro lado es algo que siente cualquiera en México, que es la corrupción y la violencia. Por supuesto. Allí es donde se tiene que centrar entonces la posición de los otros que no son Arriola, porque el PRI
Entonces sí, el PRI no quiere el matrimonio entre gentes del mismo sexo, pero está encantadazo con la corrupción rampante, con haber sido incapaz de hacerle frente a la violencia. Y probablemente la violencia y la corrupción son dos cosas que aquí, y no en Costa Rica, son extremadamente importantes y sensibles. No que no haya corrupción en Costa Rica, pero si uno ve los índices internacionales, los de Transparencia Internacional, por ejemplo, Costa Rica no tiene ese problema. México sí, México está en la punta de los... ayer lo estaba yo viendo en el último informe de Transparencia Internacional en materia de sobornos. México está arriba de cualquier otro país latinoamericano. Entonces, bueno, allá no han de tener tantos problemas, donde les importa esto que es la vida privada de otros, y ya lo metieron como tema central. Pues benditos ellos que tienen eso como problema central. Nosotros tenemos unos muchísimo más importantes. Bueno, pues ahí está el asunto. Bueno, ellos traen encargando un asunto que le llaman el cementazo, que ciertamente no es el tema siempre central de Costa Rica, pero ahí traen atravesado un asunto del cementazo que sí tiene que ver con corrupción, pero bueno, es una elección bastante singular la costarricense, y a mí me dio la idea de que había que ponerle foco a la declaración de Miquel Arriola, porque tampoco creo que se le haya aventado como una ocurrencia sin pensar claramente lo que estaba planteando, con lo cual puedo pensar que ese podría ser un ángulo del diseño de una campaña política para una opción como la de Miquel Arriola y el PRI, que claramente en la capital de la República Mexicana llevan años sin ganar. Es decir, consistentemente la Ciudad de México ha votado por un signo político distinto, y en esta nueva contienda, pues vamos a ver qué campaña hace el PRI. Pero tiene razón, en la desesperación es el único tema. A alguien se le ocurrió eso, no creo que sea Arriola, sino alguien que está diseñándole la campaña, se lo propuso, y bueno, de no ser nada, de no ser nadie, a lo mejor ahora sí empieza a salir en los medios y en las redes sociales en favor o en contra de su posición, entonces empieza a hablar, y aquí, como pues dicen, acuérdate, con tal de que hablen de mí, aunque sea mal. Pues acuérdate lo que pasó cuando Enrique Peña Nieto envió en tiempos electorales también aquella iniciativa precisamente para la legalización del matrimonio entre homosexuales. Hubo ahí una circunstancia donde la iglesia literalmente, bueno, pues rompió con Peña Nieto, y no se puede minimizar la fuerza que puede tener la iglesia. Lo interesante aquí es que sea el PRI el que vaya por una ruta hacia un elemento, hacia un tema que es claramente polarizante, que ya en su momento tuvo un costo para Peña Nieto cuando dio ese paso, lo recordamos ahora, ¿no? Así que bueno, lo dejamos como un elemento más del análisis del fin de las precampañas, Lorenzo Meyer. Un elemento más de esta melé, de este cóctel. Ándale. Así que usted en francés, esta melé, ya. O bueno, ponle cóctel si quieres. Con Anaya. También anda Carmen. Imagínate. Francés, bueno. ¿Qué te digo, Lorenzo? Dejemos que es un coctelazo el que tenemos enfrente. Así que bueno, pues ahí está. Lorenzo, te mandamos un abrazo, seguimos al habla. Buenos días y hasta la próxima, Lorenzo. Muy buenos días, Carmen. Gracias y buenos días. Bueno, pues ahí están las cosas.